¿Qué es lo que nos hace verdaderamente filósofos? ¿Y cuál es el valor de la filosofía en relación a la educación? Porque aparte de estas dos preguntas, hay una tercera igualmente fundamental y es la siguiente. ¿El simple hecho de memorizar contenidos filosóficos nos convierte en filósofos? Sabemos ciertamente que no. Y a partir de hoy voy a dar inicio a un nuevo ciclo que tiene que ver directamente con esa necesaria reflexión generada desde la filosofía sobre su valor práctico en la intención fundamental de transformar el mundo a través de la acción. La filosofía, en su valor más fundamental, en su carácter de mayor funcionalidad, no se remite a lo estrictamente teórico. Y de ahí la gran importancia que tiene para todas las instituciones educativas del mundo en términos de funcionalidad, enseñar a pensar bien para actuar de la mejor manera posible. Una acción que vaya orientada siempre hacia lo constructivo, hacia lo positivo, hacia un mundo de mayores posibilidades de bien y justicia, como diría Platón, hacia un mundo de menos ignorancia y más virtud, como lo plantearían de forma distinta Sócrates y Aristóteles. Y nosotros, habitantes de este siglo XXI, más de 8.000 millones en el planeta, debemos hacernos esa pregunta crucial. ¿Cómo me valgo de la filosofía para transformarme, para transformar mi mundo? Porque como muy bien dice el eslogan de un conocido canal de televisión aquí en Venezuela, nada cambia si tú no cambias. Me apropio de la expresión porque me parece muy pertinente con este nuevo ciclo que iniciamos hoy en Senda Filosófica. De esta manera les doy la bienvenida y les recuerdo como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Los invito, antes de iniciar las disertaciones de hoy o la disertación de hoy, a suscribirse al canal y a darle like a los videos. Así que, dicho esto, inicio mi disertación en este nuevo ciclo, de Senda Filosófica. Para nadie es un secreto que una de las cosas más importantes que pregona la filosofía es la autonomía y la capacidad del pensamiento propio. De ahí la necesidad de que a través del sistema educativo se enseñe a los estudiantes a una mejor comprensión del mundo y a una menor memorización de los contenidos como parte de las áreas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta mayor comprensión nos puede llevar al desarrollo de un pensamiento más crítico, a ser menos dogmáticos, menos temerosos de enfrentarnos a la realidad. Y también, por supuesto, enciende en nosotros la chispa de la duda para contrastar las distintas posturas a nuestro alrededor y para no apoyarnos en una creencia tan ciega ni ser tan dóciles a la hora de obedecer a los sistemas, a las leyes, a los preceptos institucionales, así sin más. ¿Esto qué quiere decir? Esta idea resumida lo que nos proyecta es la necesidad de ser más originales y más creativos.
como ya lo dije, menos memorísticos. Entonces, es muy importante en esa relación entre la filosofía y la educación que se fomente la creatividad como verdadera expresión de la inteligencia del individuo. Porque no se es inteligente por memorizar contenidos, no se es inteligente por conocer fechas, nombres de lugares, nombres de personas. Eso es tener buena memoria y eso está bien. Pero el mundo del que somos parte necesita ser razonado, necesita ser cuestionado, necesita ser puesto en duda para despertar en nosotros la necesidad de enfrentarnos a él, de buscar comprenderlo en mayor profundidad para al mismo tiempo valernos más de ese nuestro mundo en el mejor sentido de la expresión. Y esta es una de las grandes ventajas de la relación entre la filosofía y la educación, porque la filosofía apoya desde la razón, apoya desde la sensibilidad como principio, desde la lógica como herramienta, desde el concepto como forma, apoya la verdadera posibilidad de una mayor comprensión del mundo a través del pensamiento, a través de la razón. Pero una forma de pensamiento que una vez desarrollada necesita desembocar en la acción transformadora, no quedarse en el mero pensamiento en sí mismo, porque es la acción la que transforma al mundo. Recordemos muy bien la frase del gran Marx: se trata de transformar, no solamente de comprender. Entonces es muy importante esto, porque yo creo que una de las grandes crisis que atraviesa la sociedad mundial actualmente es que, aparte de que seguimos en una educación que es memorística, lamentablemente dependemos cada vez más de la tecnología, de los recursos digitales, de la globalización, en el sentido de haber caído en una especie de excesiva comodidad, porque vivimos bajo la idea de que todo lo tenemos servido a un paso de un clic. Y en ese sentido, nuestra capacidad de raciocinio cada vez se ve más relegada y perdemos cada vez mayor autenticidad. Y en mi forma de verlo, esto constituye un verdadero riesgo para nuestra condición natural como seres humanos. Porque, como bien dice Platón, y en relación a la necesidad de llevar a la práctica el pensamiento, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. No podemos pasarnos la vida creyendo que la educación se limita simplemente a preparar el campo de cultivo. Si no sembramos, ¿qué vamos a recoger en términos de cosecha? No vamos a recoger absolutamente nada. Y yo como individualidad no puedo vivir atenido al pensamiento ajeno. No puedo esperar a que los demás piensen por mí, a que los demás tomen partida, que abran iniciativas para yo seguir detrás de ellos como un imitador. Eso va en contra de mi naturaleza, eso va en contra de mi compromiso conmigo mismo, con la sociedad, con el mundo, con la vida, con la realidad universal. Yo debo desempeñar mi parte desde mi propia razón, y para desempeñar esa parte debo desarrollar una forma de pensamiento autónoma, no conformarme, no creer que lo que he hecho hasta ahora, que lo que he aprendido hasta ahora es lo mejor que puedo dar de mí. Eso es una fatalidad. El pensamiento, el desarrollo de las ideas deben ser llevadas a la práctica como requisito fundamental para la transformación del mundo.
Y si nosotros como individuos no nos transformamos, no vamos a contribuir a la transformación del colectivo y no vamos a contribuir a la transformación de la realidad. Y esa es la gran tarea del hombre. ¿Por qué? Porque en ese proceso de crecimiento es que el hombre logra construir la posibilidad de la felicidad, porque ese proceso de crecimiento de la razón es un proceso de crecimiento de la realización del individuo en todos los aspectos, y esto es demasiado importante tomarlo en cuenta. Hoy me estoy dando a la tarea de establecer esta relación entre la filosofía y la educación, pero expresadas en la acción, no en el mero pensamiento, y me estoy apoyando en una serie de frases, de pensamientos y de reflexiones que constituyen una base fundamental muy importante, muy práctica y muy interesante como hilo conductor de esta disertación. Y acá me encuentro con otra expresión en referencia a lo que vengo explicando. De nada sirve el conocimiento si no nos cambia el comportamiento. Si nosotros como seres humanos somos un proceso permanente de crecimiento en todos los sentidos, eso quiere decir que estamos comprometidos a un proceso de evolución permanente, y ese proceso de evolución permanente tiene como uno de sus objetivos fundamentales lograr que cada día seamos mejores. Pero eso no se hace solamente repitiendo como el loro lo que dicen los demás. Eso no se hace solamente acumulando libros en biblioteca y presumiendo de ser sabios. No. Ahí no reside la verdadera sabiduría, ni en la imitación, ni en los repositorios que nos enseñan cómo piensan los demás. La posibilidad de la verdadera sabiduría para el individuo reside dentro de sí mismo, pero para eso hay que comprometerse a un camino permanente de crecimiento. Y ese crecimiento, si no evidencia transformación, no es tal tampoco. Porque si nos cansamos de escuchar a los demás, vamos a las escuelas, oímos a los maestros, leemos los libros, aprendemos de memoria los mensajes, pero no cambiamos, seguimos siendo los mismos, eso quiere decir que todo ese proceso no es educación como tal. Y tampoco hay una base filosófica ahí, porque si algo caracteriza a la filosofía es la originalidad en el pensamiento mismo del filósofo, y un pensamiento original desarrollado para ser puesto al servicio de sí mismo, de los demás, como base transformadora de la realidad, transformadora en un sentido positivo. Y este es un punto en el que yo he insistido demasiado. Podríamos encerrar todo en la idea de que la filosofía es para hacer del mundo un lugar mejor a través de la acción transformadora. Y si me apoyo en Voltaire, la filosofía está hecha para contribuir a la felicidad del hombre. Y esto es demasiado importante. Así que recuerden, si aprendemos, si adquirimos conocimiento y no cambiamos, estamos perdiendo el tiempo. Hoy en día se habla mucho, tengo acá una frase de Arturo Pérez Reverte, escritor demasiado genial, y Arturo Pérez Reverte nos dice que las redes sociales están llenas de gente con ideología, pero sin biblioteca. Y creo que esta frase encierra muy bien la idea de parte de lo que he venido expresando. Quizá nos formamos grandes ideales en nuestra mente, pero yo diría que en mucho a ciegas. ¿Cuál es la base argumentativa de esas tendencias de pensamiento tan plurales, tan efervescentes y tan abundantes hoy en día? Creo que existe un verdadero problema en este sentido, y no se trata de negarle a nadie el derecho a ser escuchado. No se trata de negarle a nadie el derecho de ser tomado en cuenta, de participar, de hacerse sentir.
Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es el pensamiento sustancial, transformador para bien de sí mismo y de los demás detrás de cada postura, detrás de cada ideología? Porque desde siempre, desde cualquier momento del pasado, hemos visto cómo muchas prometedoras ideologías terminaron siendo caos y factores de destrucción para la sociedad. Hablemos, por ejemplo, de regímenes políticos dictatoriales. Hablemos, por ejemplo, de ideologías religiosas destructivas. Hablemos, por ejemplo, de grupos de fanáticos que llevaron a colectivos completos a la muerte apoyados en una idea de libertad, justicia o salvación. Y esto es lo que sustancialmente Arturo Pérez Reverte nos resume en su pensamiento y que de alguna manera nos lleva a reflexionar sobre el peligro que comporta seguir a los demás a ciegas, sin cuestionar, sin preguntarse por qué, si hay necesidad, si hay valor, si hay mérito en aceptar una propuesta a ciegas. Y esto es necesario reflexionarlo también y me lleva adicionalmente a la idea de que la originalidad del pensamiento es fundamental cuando un individuo quiere ser verdaderamente libre y fijar una postura racional ante el mundo. Entonces, igualmente, y en relación muy estrecha con la frase anterior, nos dice Maximilien Robespierre, el secreto de la libertad radica en educar a las personas. Decía el célebre escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, educar a un hombre es como liberar a un prisionero. Y nos dice Robespierre, el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. La ignorancia es en sí misma una esclavitud, es una expresión de pobreza, porque es limitante de las posibilidades del hombre. Un individuo que verdaderamente ame la libertad y que desee ser libre y que desee contribuir a la libertad de sus semejantes, se preocupa por educarse y se preocupa porque esa educación se traduzca en acciones contribuyentes a su vez a la educación y al bienestar de sus semejantes. Insisto en la idea de la relación entre el pensamiento y la acción. No podemos presumir simplemente de saber muchas cosas, de tener mucho saber acumulado acá, si no es llevado a la práctica como factor de transformación. Y esta es quizá la idea más fundamental de la disertación del día de hoy, al establecer la relación entre la filosofía y la educación. Educación liberadora. Recordemos el mito de la caverna de Platón. El hombre que se atrevió a salir de la oscuridad, a enfrentarse a la luz, para ver la verdadera forma de la realidad a través de la razón, no a través de una mera relación sensible. Y esto es algo, como lo hemos venido tratando, que se asomaba ya con mucha precisión y en distintas formas de planteamiento a través de la filosofía presocrática. Parménides, Heráclito, Pitágoras. Recordemos los videos sobre los presocráticos y esta idea subyacente, permanente, de la necesidad que tiene el hombre de apoyarse en la razón para la adquisición de un verdadero conocimiento. No siempre en este sentido han sido vistos con buenos ojos los hombres que piensan diferente. Sócrates, Jesús de Nazaret, Aspasia, Hipatia, personajes célebres de la historia de la humanidad, Juana de Arco, Giordano Bruno, condenados todos por su forma de pensar, mártires incomprendidos por la sociedad y de paso mártires que
con su forma original de pensamiento, quisieron contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que los rodeaban. Hombres comprometidos consigo mismos y con el mundo del que fueron parte, y hombres a quienes ese mismo mundo, a través del colectivo al que pertenecían, fueron destruidos por una forma de incomprensión global, colectiva también. Siempre comporta un riesgo el hecho de pensar diferente, siempre. ¿Por qué? Porque las personas que viven sumergidas en una tendencia de pensamiento lo hacen más por falsa seguridad que por una originalidad, que por un verdadero conocimiento. Es porque es más cómodo no pensar, es más cómodo dejarse llevar por los demás, menos comprometedor, pero sin que lo notemos, más esclavizante, más limitante, más reductor de nuestras posibilidades y más ralentizador del progreso del individuo y de la humanidad. Pensar diferente no es un delito, es un derecho y a veces un gran privilegio. Esta frase tan interesante que tengo ahí, y de hecho, en relación a esta frase, Hipatia decía eso. Hipatia decía, es mejor pensar, aunque sea equivocadamente, es mejor pensar que no pensar nada, porque es un derecho del que a nadie se le puede privar. Entonces, estas expresiones nos reafirman en el gran compromiso que hay entre la filosofía y la educación para formar hombres originales, genuinos, de criterio propio, con verdadera capacidad para transformar el mundo, porque es que uno de los puntos fundamentales de mi disertación del día de hoy es que si lo que aprendemos no nos sirve para cambiar en algo, para contribuir a la transformación de la realidad, estamos perdiendo lo aprendido. Es como dinero guardado que necesitamos y no nos atrevemos a invertir porque no queremos correr riesgos a perderlo, a sabiendas de que la inversión en sí misma comporta grandes posibilidades de ganancias al mismo tiempo. Entonces, nadie que se eduque, nadie que sea original, que sea de pensamiento crítico, que sea autónomo, que sea cuestionador, que dude, puede pensar que va a ser un perdedor ante el mundo. Por el contrario, va a ser ganador no solo para sí mismo, sino para sus semejantes. ¿O no es eso acaso lo que nos dice el progreso apoyado en la idea de grandes filósofos, de grandes científicos, de grandes intelectuales, de grandes líderes religiosos, de grandes activistas? Son las ideas originales las que han acelerado la marcha del progreso, las que han contribuido a que la humanidad viva mejor. Las ideas originales encaminadas a la búsqueda del bien como compromiso fundamental del hombre. Entonces no podemos creer que la originalidad, que el pensamiento propio sea un peso, un lastre. Al contrario, es un factor de liberación. Fíjense ustedes en esto. Procura siempre ponerte algo que combine. Por ejemplo, la cabeza que haga juego con el corazón y las palabras con la buena educación. Lo que me llama mucho la atención acá de esto es que esta expresión concreta que dice la cabeza que haga juego con el corazón, y que lo explicábamos hace ya tiempo, no se vive solamente de la razón, pero tampoco solamente del sentimiento, porque somos ambas cosas y debemos generar un equilibrio en el uso de estos dos componentes. No se puede razonar absolutamente todo, la más mínima acción, y de hecho no lo hacemos. Pero tampoco podemos arropar todo estrictamente con la emoción. Eso es un riesgo muy grande. Si fuese la emocionalidad la que gobernara al mundo, fundamentalmente todo sería más caótico de lo que es hasta ahora. Pero si fuese solamente la razón
viviríamos también en un mundo exageradamente frío, insensible, que iría en contra de nuestra propia naturaleza. Es necesario generar un equilibrio, ser racionales, pero también ser emocionales, porque eso es lo que somos como seres humanos. Y ese también es quizá uno de los grandes papeles que deben de forma conjunta cumplir la filosofía y la educación en su relación. Vamos a aprender a manejarnos de una forma equilibrada, vamos a aprender a comprender cuándo debemos dejar los sentimientos a un lado, cuándo debemos plantarnos en una situación de seres racionales. ¿Ok? Esto es demasiado importante. Ahora, acá hay algo que en relación a la educación me llama extremadamente la atención. Fíjense ustedes en esto que nos dice Rosa Montero. Oído. Se nos educa en un modelo de sociedad dividida entre triunfadores y perdedores, como si los triunfadores fueran seres siempre completos, logrados y felices, y los perdedores un moco del infierno. Y eso es una estupidez. Todos triunfamos en algo, todos fracasamos en algo. No hay existencia sin frustración, y si no aprendemos a soportar el escozor del vivir, vamos fatal. Lo que inmediatamente se me ocurre pensar sobre esta interesantísima y profunda frase es lo siguiente. Nosotros como seres humanos no podemos darnos el lujo de vivir como niños mimados. No podemos pensar que la vida es un parcelamiento permanente de comodidad, de autocomplacencia, de felicidad, de no problemas. No podemos sentirnos desdichados o marginados por el mundo o por la vida, o sentirnos víctimas cuando sufrimos. No, porque el sufrimiento en sí mismo es expresión de la naturaleza, de la realidad y de la vida de la que somos parte. Y el sufrimiento en sí mismo comporta un llamado a la atención sobre la necesidad de poner a prueba nuestras capacidades y nuestro deseo de superación. Entonces, esto que nos dice Rosa Montero de que se nos educa en una sociedad que nos divide entre triunfadores y perdedores. Entonces pensamos que el que fracasa no sirve para nada y que el que triunfa es el modelo de tipo ideal. No, porque como muy bien nos dice Rosa, el triunfador también ha fracasado alguna vez en su vida. Y el que fracasa por el hecho de fracasar no quiere decir que ha perdido para siempre la posibilidad del triunfo. Y esto resume un poco una idea que he expresado en varias oportunidades, y es que mientras nosotros seamos parte de la vida, siempre vamos a estar sujetos a lo mejor y a lo peor que la vida pueda ofrecer, no una, sino muchas oportunidades, muchas veces. Entonces, cuidado, el que fracasemos no quiere decir que no sirvamos para nada. Y el que tengamos triunfo no quiere decir que no nos enfrentemos al riesgo del fracaso nuevamente en una oportunidad. Entonces, somos, cada individuo en sí mismo, somos posibilidad de triunfo y somos posibilidad de fracaso. Responsabilidad nuestra es ver a qué vamos a jugar, en qué nos vamos a empeñar más, si en el éxito o en el fracaso. Pero recordemos que no podemos perder la sensibilidad ante el fracaso de los demás. Porque si alguien cae, el deber mío debería ser tenderle la mano en la medida de lo posible.
animarlo a que se levante nuevamente, porque usted está viviendo lo que otros hemos vivido y lo que muchos seguirán viviendo después. Esto que a usted le está pasando no es el fin del mundo. No, señor. Es la circunstancia que le toca enfrentar para que se ponga a prueba. Y al que triunfa, alegrémonos por su triunfo. Animémoslo a que siga adelante y a que busque más, a que no se conforme con lo logrado. Esto es muy necesario como punto de reflexión. Los fracasados no están todos de un lado, ni son fracaso total en sí mismo. Los triunfadores no están todos de un lado, ni son triunfadores absolutos en sí mismos. ¿Cuántos errores cometieron los filósofos del pasado y siguen cometiendo los filósofos del presente en sus propuestas de pensamiento? Y eso no les resta la grandeza que han logrado a través de sus aciertos. Y eso no les resta la importancia que tienen a través del hecho de haber sido benefactores de la humanidad. O vamos a destacar a Tales, a Parménides, a Demócrito, a Sócrates por las cosas en las que se equivocaron. No, los destacamos por el legado tan importante que nos han dejado, y eso es lo que tiene valor. El fracaso es el remanente, queda después, como el aserrín del carpintero después que termina su obra, pero lo que admiramos es la obra terminada, elaborada, la que va a cumplir esa gran función. No nos centramos en el aserrín que quedó tirado en el piso después del trabajo. Entonces recuerden, somos triunfadores y perdedores al mismo tiempo, no solamente una cosa ni la otra. Por eso debemos dejar de ser tan prejuiciosos cuando miramos a una persona fracasada, y debemos dejar de ser tan aduladores también cuando vemos a un triunfador. Hay que alabar el triunfo, pero hasta cierto punto, pero no tenemos por qué desdeñar el fracaso, porque cuando nosotros estemos en una situación como esa, ¿qué vamos a querer? ¿Desprecio que nos den la espalda? Vamos a querer comprensión y un poco de ayuda. Y esa sensibilidad, esa conciencia social solamente se desarrolla a través de una adecuada relación entre la filosofía y la educación llevadas a la práctica, no como una mera teoría. Y acá me detengo un momentico para decirles lo siguiente: no es, como ya lo dije al principio, no es repetir como el loro todas las cosas bonitas que han dicho los demás y creernos importantes y sabios y muy inteligentes por eso. Yo le he expresado a varias personas que me dicen: la filosofía es tan compleja, es tan difícil, es para gente muy inteligente. Y yo les digo: no. Les digo: mire, cualquiera que sepa leer y escribir bien y que sea disciplinado y tenga sentido de responsabilidad puede enseñar historia de la filosofía y puede aprender filosofía y puede aprender a filosofar sin necesidad de ir a la escuela. Así de sencillo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con creer que hay áreas como la filosofía que son para gente muy elevada. Sí, es cierto, la filosofía es una forma de pensamiento que compromete mucho, y eso la hace muy hermosa, de verdad, porque el compromiso en sí mismo, asumido y llevado a la práctica, comporta una posibilidad de triunfo. Y eso es lo que todos anhelamos: el premio, la medalla final, la mejor, la dorada. Eso no se logra sin esfuerzo. Eso no se logra solamente parloteando. Preguntémosle a Nietzsche. ¿Nietzsche fue alguna vez a estudiar filosofía en alguna universidad? Nunca. ¿Y quién es hoy en día para el mundo uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad? ¿Cuántos fracasos tuvo Nietzsche en su vida? Muchísimos. ¿Eso le quitó grandeza? ¿Eso lo borró de las páginas de la historia? No, porque no destaca hoy en día por sus fracasos, sino por su empeño en lograr ser triunfador en aquello que se propuso. Y ese es un ejemplo que todos debemos seguir, pero recuerden, insisto, a través de la práctica, no de la mera teoría. Entonces, muy importante este pensamiento de Rosa Montero. Y me consigo con uno de María Montessori, que
no es menos importante y sobre el que debemos reflexionar, porque fíjense ustedes que si nosotros hablamos de la filosofía y de la educación como factores de libertad y como posibilidad de felicidad, ¿para qué se debería filosofar? Entre muchas otras cosas, ¿para qué se debería educar? Entre muchas otras cosas. Y que al mismo tiempo comporta una lucha contra esa parte de nuestra naturaleza violenta que decía Immanuel Kant que nunca va a desaparecer de nosotros, pero que debemos luchar para controlarla. Bueno, fíjense ustedes en lo que nos dice María Montessori. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia, y este es el principio de cualquier guerra. Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz. Estas expresiones, expresadas de una manera tan sencilla, pero con una profundidad y un valor tan incuestionable, son las que más debemos someter a reflexión para ser llevadas a la práctica. Porque es que somos una constante contradicción. Hablamos mucho de paz, pero hablamos. Y hablar es una cosa, llevar a la práctica acciones que contribuyan a la paz es otra. Y ciertamente hoy en día vivimos en un mundo que es cada vez más competitivo. Entonces, no nos educamos como personas que vamos a ser cooperadores unos con otros, que vamos a hacer una complementariedad. Nos educan prácticamente para ver a todo el que está a nuestro alrededor como un factor de competencia, literalmente como un enemigo, como un contrincante al que hay que vencer a toda costa. Y ahí hay un gran peligro, y esa es una de las grandes debilidades de la educación mundial hoy en día, y cada vez más, diría yo. Entonces, mientras no nos veamos como complementariedad, mientras no partamos de un sentido de conciencia social, ¿ok?, o de una conciencia del hombre para la búsqueda del bien común, siempre vamos a vivir sumergidos en medio de la inevitable posibilidad de la guerra. ¿Por qué? Porque se nos educa para servir al mundo como máquina de consumo. Quiero hacer una especialidad porque me pagan más, quiero hacer un diplomado porque me van a subir de puesto, quiero aprender tal arte porque voy a ganar dinero. Todo tiene un fin instrumental. Entonces, claro, se ha generado como una especie de ansiedad colectiva. Es que me voy a educar para ser dueño del mundo, para abarcar lo más que pueda del mundo para mí. Y esa es una forma muy egoísta de pensamiento. Porque esa forma de ver la realidad y de verme como parte de esa realidad jamás me va a permitir ver un poco al otro desde su propia aspiración, desde su propia necesidad, desde su propio ideal, en el que yo debería ser un factor contribuyente a su crecimiento. No trazo una frontera inmediatamente, porque se me ha enseñado a que primero soy yo, segundo yo, tercero yo, el más importante soy yo, a costa de lo que sea. Y eso no es educación para la paz, eso es una educación que es exageradamente competitiva, y es peligrosa porque nos llena de ansiedad y de irracionalidad. Entonces, en lugar de vernos como complementariedad, en lugar de vernos como seres que somos un colectivo que debemos tendernos la mano, nos están educando para vernos como contrincantes, y eso echa a perder
muchos aspectos fundamentales de la vida en sociedad: la solidaridad, la cooperación, la corresponsabilidad. La misma socialización se ve afectada porque limitamos las conversaciones, porque no queremos que éste se entere de cómo he llegado a estar donde estoy. No puedo decirle a aquella persona cómo logré que mi negocio prosperara. Claro, no estamos obligados a revelar nuestros secretos profesionales, pero sin necesidad de hacerlo y partiendo de nuestra propia experiencia y de nuestra conciencia social, podemos tenderle la mano al otro y orientarlo un poco, sugerirle, asomarle ideas. No es darle nuestra propia fórmula, ni decirle, mire, aquí está el secreto y la base de mi negocio, de mi prosperidad. No, no es eso tampoco. Entonces, esto que nos dice María Montessori es una realidad a la que nos seguimos enfrentando. Nos educan desde una visión exageradamente competitiva, y esto tiene un enlace muy cercano con lo que nos decía también Rosa Montero sobre esa idea de dividir a la gente entre perdedores absolutos y triunfadores absolutos. Bueno, y por último tengo acá algo muy genial del popular Quino: de tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en ignorancia. Esta es quizá una de las partes que más deberíamos cuestionar de los sistemas educativos del mundo, de las naciones, de los gobiernos, porque hay presupuestos descomunales, por ejemplo, para la defensa militar, para la infraestructura, para muchas otras cosas. Pero nosotros sabemos muy bien, y más aún hoy en día cuando uno se entera con tanta facilidad de todo, sabemos muy bien que la educación, la salud y la vivienda como necesidades fundamentales son muy relegadas, muy marginadas y muy sacrificadas en aras de otros aspectos que en realidad no son más que herramientas para mantenerse a la vanguardia del mundo, pero la mayoría de las veces para defender intereses egoístas. Y eso lo vemos sobre todo en esas naciones donde hay gobernantes que, cuando uno se pone a investigar sobre su vida, son grandes empresarios, y siendo grandes empresarios se van al mundo de la política y gobiernan los países como si fueran sus propias empresas, para beneficio propio también. Entonces, hoy yo quise hacer este ciclo de reflexión sobre la gran importancia de establecer una adecuada relación entre filosofía y educación, pero llevada a la práctica como elementos transformadores, porque nosotros no hacemos nada acá sentándonos todas las semanas a ver senda filosófica, a escuchar al profesor Luis Ramírez, a memorizar lo que el profesor Luis Ramírez nos dice, y si no lo llevamos a la práctica estamos perdiendo el tiempo. Recuerden que la filosofía es sobre todo transformación, y las transformaciones no se logran sino es a través de la acción. Entonces, para la próxima semana, para continuar con este nuevo ciclo, estaremos haciendo una segunda reflexión sobre la relación entre la filosofía y la educación llevadas a la práctica, porque no se trata solamente de pasearse por la historia de la filosofía, no se trata de deleitarnos escuchando las frases bonitas de Parménides, de Sócrates, de Descartes, de San Agustín, de Voltaire, de Popper. No, no se trata de eso. Si la filosofía, en este proceso nuestro de relación con ella, de aprendizaje, no nos transforma y nos vamos a limitar simplemente a memorizar lo que dijeron los demás, estamos perdiendo el tiempo. No es para nosotros. Si no convertimos a la filosofía a través de la educación y de todos los ámbitos de la existencia en un factor de transformación del mundo para bien, eso no es filosofía en sí misma. Les recuerdo
suscríbanse al canal, denle like. Recuerden que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Y como les digo siempre, chao, chao.